Hola, bienvenidos a una nueva caminata. Nos encontramos nuevamente en Ciudad de Guatemala para recorrer una arteria bastante importante e histórica en esta bonita ciudad, como es la Avenida La Reforma. Sí, aquí nos encontramos, no en el inicio, pero en una de las partes más interesantes de la Avenida de la Reforma. Estamos frente al monumento del general Miguel García Granados, en donde se encuentra la talla del general de pie sobre esa columna mirando hacia lo que en su momento fue toda la ciudad de Guatemala, y que esta zona eran las expansiones nuevas, pero más adelante vamos a hablar bastante de lleno de toda la historia de la expansión de la avenida La Reforma. Aquí en pantalla tenemos una serie de edificios que se encuentran en este lugar cerca del Ministerio de la Defensa, el edificio que fue el cuartel de artillería, la Academia Militar y otros espacios del Ministerio de la Defensa. En pantalla tenemos aquí el edificio Cortijo Reforma, una construcción de 1978, que fue construido sobre el antiguo chalet del Cortijo, que fue una residencia neocolonial en donde se encontraba una cafetería que ahí en su momento se podía llegar a refaccionar, y fue propiedad de doña Elena Linares, viuda de Amezquita. Y la construcción actual de este edificio pues, fue impulsado por Carl Hesmardhoffel al momento de su inauguración. También este edificio fue el primer apart-hotel que se encontró en Ciudad de Guatemala. Actualmente ya el edificio se encuentra destinado a apartamentos relacionados a alquiler y diferentes oficinas en el interior. De forma personal tuve ahí una vez el privilegio de ingresar a ese edificio, y sí se le da bastante mantenimiento y está bastante bien administrado, a pesar de que es una construcción de más de 40 años. Exactamente, es un edificio bastante interesante de la modernidad, digamos, arquitectónica de esta ciudad. De la última mitad del siglo XX, que muchas de las edificaciones que se encuentran acá pues recorren completamente el siglo, incluso desde la creación de este espacio, de esta arteria que data del final del siglo XIX. Sí, exacto. Bien interesante que inicialmente esta arteria se denominó Boulevard 30 de Junio en honor a la Revolución Liberal, y fue inaugurada en 1894. La construcción de este espacio fue impulsado por un interés personal del expresidente guatemalteco general José María Reina Barrios, que luego de un viaje al viejo mundo se interesó bastante por darle un espacio a Ciudad de Guatemala bastante cosmopolita, que estaba de moda en las vías amplias allá en ciudades como Madrid, París, entre otras. Entonces la idea personal del general Reina Barrios era eso, ¿verdad? Dotar y embellecer a la ciudad de Guatemala con un espacio elegante al estilo europeo. Y es bien interesante que aparte de construir esta avenida, que en su momento pues se llamaba Boulevard 30 de Junio, dio también acceso directo a una serie de fincas que se encontraban en las cercanías, como por ejemplo la finca La Aurora, Tívoli, Santa Clara, Las Margaritas, Oakland y El Jin, y algunas otras, ¿verdad? De hecho, la finca El Jin era bastante famosa por ser un centro productor de leche. Entonces definitivamente fue bastante interesante la construcción de esta vía. Al momento de su inauguración se empezó ya a poblar en ambos extremos de la calzada una serie de chalets modernos o residencias de tipo villa, más que todo de corrientes arquitectónicas afrancesadas, neoclásicas, perdón, que poco a poco fueron engalanando a esta zona, y que las siguientes construcciones que se dieron en este espacio poco a poco fueron tomando
la influencia arquitectónica que iba llegando de moda a la ciudad de Guatemala. Así es que tenemos, antes del boom de la construcción que se dio en Ciudad de Guatemala alrededor de los años 90 hasta acá, se tenía bastantes corrientes arquitectónicas bien interesantes. Y hablando de corrientes arquitectónicas, en esta zona estamos cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Educación. Prácticamente al momento de la inauguración del bulevar, era un conjunto escultórico y arquitectónico bien interesante. De hecho, ese conjunto artístico formaba parte de estas esculturas que tenemos en pantalla. Las esculturas de pantera, ciervo y de dos toros, que son réplicas de unas existentes en Europa, posiblemente tallas de catálogo, elaboradas por la fundidora francesa Val d'Ors, en la cual varias de estas fueron tomadas, las originales, debido al diseño de estas para la Exposición Universal de París de 1889. Entonces estas réplicas son fieles o esta reproducción es fiel a las originales que se realizaron en ese momento en Francia. Exactamente, de hecho esos toros instalados en la entrada del parque Georges Brassens en París, muy interesantes. Y aquí pues ya caminando sobre la calzada en esta sección, pues ahí podemos observar los ministerios de Relaciones Exteriores a la izquierda y en el edificio amarillo que es el Ministerio de Educación. Sí, exacto. Y en pantalla tenemos uno de los monumentos bastante emblemáticos. Acá es el monumento a José María Reina Barrios, que fue el impulsor pues de la construcción de esta vía. Es una estatua ecuestre instalada en 1921 como parte de las festividades del primer centenario de la independencia de la República. Esta talla escultórica fue solicitada a Italia y se comentaba en la época que la estatua era para conmemorar o para homenajear a Francisco Morazán, pero al momento de su instalación se le cambió la cabeza y se le sustituyó por la del presidente Reina Barrios. Y es bien interesante pues que la posición de las patas de los caballos significan el motivo de la muerte del personaje que está montado en este. Entonces para este caso la posición del caballo pues detalla que Reina Barrios murió trágicamente mientras ejercía la presidencia. Exactamente. Bueno, enfrente tenemos las oficinas del Ministerio de Educación, en donde anteriormente funcionaba el asilo Joaquina Estrada Cabrera, posteriormente transformado en Maternidad Joaquina y posteriormente utilizado por el Instituto Tecún Umán. Sí, exacto. Es bien interesante que esos espacios fueron destinados como a una exposición centroamericana al momento de la inauguración de este bulevar. Cuando pasó y se desmontaron los pabellones, el terreno se limpia y se construye el asilo solicitado por Manuel Estrada Cabrera al español don Domingo Goicoechea en 1901. Posteriormente, para los terremotos de 1917 y 1918, el edificio sufre daños y lastimosamente pues es demolido. De hecho, en pantalla tenemos un rótulo de corte turístico en el cual se encuentra una fotografía de época con el antiguo edificio que estamos hablando, del asilo Joaquina Estrada Cabrera. Entonces, posterior a la demolición de ese edificio, se construye en el predio los ministerios, el Ministerio de Educación, que fue obra también de Rafael Pérez de León, como instituto con fines 100% educativos. Que ahí es donde probablemente cambia al Instituto Tecún Umán que mencionaba previamente. Muy interesante que hay en esta avenida hay como un contraste bastante
claro de lo neoclásico, neocolonial de principios del siglo XX contra el avance de la modernidad en edificios como los que estamos observando, que ya son de una época más contemporánea, digamos, de la arquitectura, la utilización de los espacios donde se encontraban estos chalés, estas residencias, en donde quizá en estos jardines pues ahora se han construido todas estas obras en altura, más modernas, para oficinas, para espacios residenciales, y cómo este tipo de vivienda junto con la construcción en altura están conviviendo constantemente acá en este espacio que por lo visto se transforma cada día. Sí, exacto. De hecho, muchas de esos chalets o de estas villas fueron dando paso a construcciones más modernas por la necesidad de construcciones en altura, más que todo para oficinas. Y uno de los ejemplos también bastante interesantes de oficinas en este espacio es ese edificio que vemos al fondo, que es la antigua sede de la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en Guatemala. Esta construcción la podemos ubicar dentro del brutalismo arquitectónico. Es obra de un asocio de dos empresas, Holcim Holcim junto con Manos de México. El edificio inaugurado en 1975. Bien interesante que el único toque de color que le da a la fachada son estos cuadros o esos rectángulos, perdón, de color rojo, en donde se sitúa pues la entrada principal del edificio. De hecho, en julio del 2022 la Embajada de los Estados Unidos deja este emplazamiento y se trasladan a un nuevo edificio que se construye en la zona 16, en la zona de Cayalá. Y según lo mencionado por el embajador de Estados Unidos en Guatemala, el edificio va a ser vendido para otra entidad. Y en pantalla tenemos un espacio bastante interesante. Junto a la Embajada de Estados Unidos se encuentra un espacio que en su momento fue la antigua Vía Algeria, que fue la residencia o el hogar del presidente Reina Barrios, y que le puso el nombre pues en honor a su esposa Algeria Brenton de Reina Barrios. Pero antes de seguir hablando de la Villa Algeria, tenemos en pantalla el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, que es homenajeado por el promotor de la independencia del virreinato de la Nueva España, del cual formaban parte pues el reino de Guatemala y toda la actual Centroamérica, ¿verdad, Marta? Exactamente. Es un busto de corriente neoclásica, réplica de un original que fue trasladado al Museo de Historia. Es una obra de J.M. Seeger y fue colocado el 16 de septiembre de 1910 en esta zona. Muy interesante que en casi todo el recorrido de la avenida se encuentra una cantidad de esculturas, monumentos y obras también artísticas que embellecen el Arriate Central y que pues tienen dedicaciones variadas o están ahí colocadas por diversos motivos. Sí, exacto. Es bien interesante que muchas de las vías principales de Ciudad de Guatemala, en los arriates centrales o en algunos también laterales, se encuentran bastante arte al cielo abierto. Es una de las características bien interesantes que tiene Ciudad de Guatemala, en contraste tal vez con otras ciudades capitales de la región, como por ejemplo San Salvador, o inclusive tal vez Tegucigalpa, en el cual el arte a cielo abierto no es tan fácil encontrarlo, a diferencia de acá, o también en San José, la capital de Costa Rica, que sí tienen bastante arte en la vía pública. Sí, definitivamente. Bueno, de hecho en el caso de San José hay una tendencia
a buscar utilizar espacios o intervenir espacios para la colocación de arte de manera itinerante. Por ejemplo, recuerdo que en una visita hace un par de años a San José, en su momento estuvo intervenida por el artista escultor costarricense de Heredia, en donde se había intervenido con obras de él una sección grande de la avenida central de San José y algunas obras más importantes de él, que a él lo podríamos denominar como el botero costarricense por la forma de su obra. Pues se había intervenido la plaza en donde se ubica actualmente el Museo Nacional de San José. Así que es muy interesante que eso se da. En ciudades centroamericanas como Ciudad de Guatemala también, ¿verdad? Y Ciudad de Guatemala también en este espacio también ha tenido, como habíamos hablado bastante anteriormente, desarrollos verticales. De hecho, esta zona en particular que estamos caminando, se encuentran una serie de edificios, sedes de bancos, instituciones financieras o aseguradoras, como por ejemplo las que tenemos en pantalla, el edificio Plaza Panamericana, la Torre Ban Rural, que pues son sedes para la Plaza Panamericana de Pan American Life Insurance y otras aseguradoras que se encuentran aquí en el mercado guatemalteco, y la Torre Ban Rural, pues que es la sede de este banco fundado en 1997, que es bien interesante que Ban Rural, dentro de su ley o dentro de sus estatutos, le da un porcentaje mínimo de acciones pertenecientes a personas de grupos indígenas, ya sea maya, garífunas o chicas. Entonces es bien interesante que Ban Rural tiene ese aditivo más a lo que es el control accionario. Exactamente, dentro de como su oferta también, ¿no? Como institución es como una parte de su responsabilidad social empresarial, podríamos decir, ¿verdad? Sí, exacto. Dado que su nombre está ligado mucho a la parte rural, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera incluye a los pueblos originarios acá en Guatemala. Sí, exacto. Aquí también, hermano, en pantalla nos encontramos en la Plaza Venecia. Este monumento fue obsequiado por el grupo Generali, que al cumplir 30 años de estar funcionando en el país, con su marca Assicurazioni Generali, que fue vendida posteriormente para la aseguradora General, realizó pues la construcción o donó la construcción de este monumento, que fue inaugurado el 21 de abril de 1998, obra de Carlos Solórzano y Alberto Rossi, en el cual se observaba en pantalla un podio de concreto armado con 2 columnas neoclásicas modernas, y en la cima pues una réplica del león alado de la plaza de San Marcos de Venecia. Así es que bien interesante. Y aquí en pantalla, hermano, tenemos el edificio BAC Reformador, que en las investigaciones que estuvimos realizando nos encontramos que este lugar fue el espacio o el antiguo de emplazamiento de 2 residencias modernistas del arquitecto Willem Alois Dannhofer. Una de esas residencias fue para la familia Königsberger y la otra para el diplomático Julio Camey. Una de estas residencias funcionó, según lo que investigamos, el Mundo Viviente. Así es que si ustedes se encontraron en esa época y visitaron el Mundo Viviente, que era como un museo temático, ahí pónganos en los comentarios si recuerdan ese espacio, y sí, pues las investigaciones concuerdan con lo que encontramos ahí. Y pues esas 2 construcciones fueron demolidas para construir el edificio que se encuentra actualmente. Exactamente. En pantalla tenemos el monumento a Benito Juárez, si no me equivoco, inaugurado el 21 de marzo de 1906, de estilo neoclásico. Y esta columna o obelisco, podríamos decir, que tiene una altura de 3 metros. Sí, exacto. De hecho, aquí seguimos todavía observando
arte a cielo abierto. En pantalla ya vamos a llegar también a ese. Tenemos el monumento a Henry Dunant, que es ese que ya está apareciendo en pantalla, que este conjunto escultórico poseía originalmente el busto de Henry. El busto, esculpido en el taller Sir de Piu de Ginebra, Suiza, fue colocado posteriormente, inicialmente en el Estadio Municipal. Para 1979 se traslada a la Reforma, se construye esta base y se coloca el busto. Henry Dunant, empresario, filántropo y humanista suizo, Premio Nobel de la Paz de 1901, fue el fundador del Comité Internacional y Permanente del Socorro a los Militares Heridos en Tiempos de Guerra, que posteriormente se le conoció como la Cruz Roja Internacional. Y lastimosamente, el busto de Henry Dunant no se encuentra en el podio construido. Exactamente, a la fecha pues desconocemos su ubicación, pero al menos el podio y la placa conmemorativa pues sí se encuentra en el lugar. Seguimos caminando, es muy interesante ver que la avenida La Reforma consta de cuatro calzadas, Omar, en algunas secciones. Lamentablemente nosotros no hemos tenido la oportunidad de residir acá en Ciudad de Guatemala y desconocemos pues a qué se debe que exista una calzada tan ancha o unos tramos tan anchos, ¿no? Con tantos carriles y con tantos accesos. Pero definitivamente es una vía que se presta mucho para permitir el tráfico fluido en días de hora pico, ¿no? Estamos caminando en un día domingo por la mañana, que es donde la calzada completa pues se convierte en una ciclovía. Al menos unos tramos pues están como cerrados completamente para el tránsito de ciclistas y peatones, que pues es lo que hemos estado observando y nosotros también realizando, ¿no? Caminando justamente sobre la calzada en algunos tramos y en algunos otros pues introduciéndonos dentro de los arriates o dentro de todas las jardineras y observando todo el arte que se instala en esta zona y que definitivamente en un día normal no se podría apreciar con tanto detalle como lo estamos haciendo en esta ocasión. Así como por ejemplo las actividades que estamos observando en pantalla, que hay aeróbicos y ejercicios al aire libre ahí, patrocinados me imagino por algún entusiasta de estas actividades acá. Sí, exacto. De hecho, es bastante común ver en la ciclovía cerrada en los días domingos una serie de actividades al aire libre. En pantalla teníamos uno de los edificios emblemáticos de Ciudad de Guatemala, que es el edificio Reforma Montúfar. Ahí vamos a ver nuevamente otra toma de este edificio. Actualmente es el número 35 de más altura en Guatemala, con 70 metros y 19 niveles, que fue inaugurado en 1997. Y el edificio toma el nombre de Montúfar por el monumento que tenemos ya casi en pantalla, que es el monumento en honor a Lorenzo Montúfar y Rivera, un monumento Art Nouveau erigido en 1923, obra del escultor guatemalteco Rafael Rodríguez Padilla, en el cual el basamento, que también es Art Nouveau, es del arquitecto Cristóbal Azori, en la cual se observa a Montúfar en una actitud de descanso. Es uno de las tallas escultóricas más impresionantes que tiene la avenida La Reforma, y una de las más grandes también. Exactamente, y que bueno, como ya mencionabas, pues le da el nombre al edificio Reforma Montúfar. Bueno, ahí lo tenemos en todo su esplendor,
bastante imponente. Más pareciera como una especie de mausoleo ya también, por la forma impresionante de la base, construida por Cristóbal Asori. Muy, muy, muy interesante exposición escultórica. De hecho, ya vamos a llegar también a una zona en donde aparece otro conjunto escultórico bastante impresionante y que pertenece a una gran figura de la vida guatemalteca también. Ya por ahí vamos a ir llegando mientras nos adentramos en estos pasadizos para ciclistas, podríamos decir, esta especie de ciclovía interna acá en el arriate central de la avenida, que, bueno, incluso podemos observar que está completamente señalizada. De hecho, una característica muy interesante de la Avenida La Reforma es que está pensada justamente para la seguridad del ciclista y del peatón. Está bastante señalizado. Hay zonas en donde contrasta contra la parte donde circulan vehículos y también está bastante señalizada para el ciclista. En pantalla teníamos el edificio Gran Reforma 10, construido por Solares y Lara Arquitectos. Es un edificio de 12 niveles que son para oficinas y uno comercial. Sí, exacto. Es bien interesante que Solares y Lara Arquitectos tiene a lo largo de la Avenida de la Reforma una serie de construcciones diseñadas y por dentro de este estudio arquitectónico. De su catálogo, digamos, de obras. Exacto, muy interesante, y que es uno de las adiciones también más recientes que tiene aquí la Avenida de la Reforma. También mencionar que había un edificio bastante interesante junto al edificio de Reforma Montúfar, así como de cuadritos, como diseño cuadrado, que ese lugar fue la sede del edificio de la IBM para Guatemala. Es bien interesante que podemos mencionar lo que es una arquitectura bastante cubista, en la cual actualmente se encuentra funcionando el diseño de ese edificio, dice. Exacto. Actualmente. Exacto, sí, todavía hay función. Es muy, muy interesante, sí. En pantalla tenemos también el monumento a Antonio José de Irizarry. Este conjunto escultórico muy interesante es de corte modernista, obra de Rodolfo Gagliotti Torres, a la memoria del militar, político, diplomático y escultor guatemalteco chileno, que es bastante interesante de notar la figura de Irizarry y su importancia histórica también para el país, ya que el gobierno guatemalteco estableció en el 73 la Orden Antonio José de Irizarry, que es entregada a personas o entidades guatemaltecas y extranjeras que se hayan distinguido en las relaciones internacionales o contribuido a la lucha por la independencia y la soberanía de los pueblos. Así es que es una de las figuras emblemáticas dentro de la historia guatemalteca. Interesante dato. En pantalla estamos viendo el ingreso a la 14 calle, estamos en la zona 10 y ahí se observa pues la torre de habitaciones del Hotel Westin Camino Real, que ya hemos recorrido pues esa arteria, iniciando justamente desde esta zona, esa caminata, conociendo pues todo lo que a nuestro criterio es como la zona hotelera de la zona viva en zona 10. Acá en Ciudad de Guatemala. Y bueno, el Hotel Westin Camino Real, que anteriormente se llamó el Hotel Biltmore Camino Real. Exacto. Y en pantalla, Omar, tenemos el monumento a Dolores Bedoya de Molina, develado en 1983 en honor a esta célebre figura y mujer independentista nacional. El diseño interesante es de estilo contemporáneo, obra de Adalberto de León Soto.
Es una piedra de cantera empotrada en un muro donde se encuentra pues el busto de esta interesante figura de la historia guatemalteca. Sí, Armando, exacto. Es bien interesante que toda esta zona, ya casi llegando al área del obelisco, observamos una serie de edificios de corte residencial también bastante recientes que se encuentran en esta zona. Y en pantalla estamos llegando a otro monumento bastante importante para un guatemalteco de corte Ilustre. mundial, exacto, Miguel Ángel Exacto. Asturias, esta obra eh, expresiva de Max Leiva, estilo Art Nouveau, en la cual parece que Miguel Ángel esté contra el viento, dejando volar hojas de libros que tiene uno en cada mano. Y pues hablar de Miguel Ángel Asturias es hablar prácticamente de un escritor, periodista y político guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura de toda Latinoamérica. Exactamente. Ganó 2 premios importantes, el Premio Lenin de la Paz en 1965 y el Premio Nobel de Literatura en 1967. Y al agenciarse el Premio Nobel, se convierte en el segundo escritor latinoamericano en recibir el premio tras Gabriela Mistral. Exactamente, uno de los literatos más importantes de Latinoamérica y uno de los personajes más universales, digamos, de la historia guatemalteca, reconocido en todo el planeta Tierra por su obra literaria. En pantalla, Omar, estamos llegando a este monumento interesante denominado Monumento a la Madre, develado el 3 de mayo de 1966. Es una talla de José Nicolás, que es un escultor español, quien obsequió esta interesante obra al pueblo de Guatemala. La talla tiene una alta carga estilística, como podíamos observar. Por su verticalidad pareciera influenciada por el Art Deco, pero menos cuadrada. Se encuentra en el centro de una estructura elíptica propia de la corriente modernista. Sí, así es que bien interesante este conjunto escultórico bastante bonito, que es bien interesante que la talla la donó José Nicolás al gobierno de Guatemala y me imagino que la alcaldía o el gobierno pues se encargaron de construir el conjunto en donde se iba a instalar la talla a la madre. Que de alguna manera Omar le contesta con la obra. Es muy interesante cómo se dio esta sinergia entre la obra de José Nicolás pues, y todo el trabajo que se realizó alrededor de él. Sí, exacto, es muy bonito, muy interesante. Y seguimos con esta caminata y seguimos descubriendo más monumentos. Más monumentos. Definitivamente este espacio tiene una alta carga artística muy interesante. En pantalla tenemos ese monumento en honor a David Vela, una talla de Byron Ramírez López develada en el 2002, que el basamento o la estructura son 2 en 1. La principal es una recubierta de mármol blanco y la parte trasera es una estructura en forma triangular, también recubierta con mármol blanco, gris y verde. El busto de David Vela es un busto de bronce, pero que lastimosamente en la caminata no encontramos el busto, solamente se encuentra el basamento. Exactamente. Y bien, aquí seguimos caminando sobre el Arriate Central, donde se encuentran todas estas obras interesantes, variadas y que han sido instaladas con el paso del tiempo en este espacio que es como una combinación entre arte, naturaleza y arquitectura.
esta Avenida La Reforma es un espacio bien interesante para venirlo a caminar. Ahora comprendemos por qué el gobierno o la municipalidad de Ciudad de Guatemala pues finalmente adecúa todo el espacio para el disfrute del peatón y del ciclista, porque te llena de un montón de cosas este recorrido. Sí, exacto. Y nos encontramos con otra escultura, posiblemente la más reciente instalada en el lugar, que es el monumento Azul en la plaza El Andasolo. Esta talla de Elmar René Rojas fue develada en el 2015, exactamente el 4 de noviembre de 2015, en el marco de la declaratoria de Ciudad de Guatemala al convertirse en la capital iberoamericana de la cultura 2015. Entonces se le sitúa pues en esta plaza este monumento bastante interesante, que es una talla bien contemporánea de Elmar Rojas, en el cual es según palabras de Elmar, fue una de los trabajos más difíciles y complejos que ha tenido a lo largo de su carrera artística, pero que el resultado fue bastante interesante y revelador. Exactamente. Junto a él o cerca de él se encuentra ese otro par de bustos. Es el monumento a los creadores del himno nacional de Guatemala, los bustos de José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle, tallas escultóricas a base de mármol de Byron Ramírez Palma, que aparentemente él tiene aquí como que el dominio de la obra escultórica en esta avenida. Sí, en los últimos tiempos. Sí, exactamente. La obra fue develada en abril de 2001. En la plaza más grande está escrita la sagrada letra del himno nacional de Guatemala. Sí, bien interesante. Y aquí, Armando, ya estamos llegando al final de nuestro recorrido. Esta zona denominada Plaza del Obelisco fue el antiguo emplazamiento del Palacio de la Reforma, que fue la sede del Museo de Historia, y que actualmente se tiene este obelisco de corte Art Deco. Exactamente. Y desde acá nos vamos despidiendo de ustedes. Hemos terminado nuestro recorrido por la avenida La Reforma de Ciudad de Guatemala. No olvide suscribirse y darle el botón de la campanita de notificaciones para estar pendiente de nuestros recorridos por Ciudad de Guatemala y otros capitales importantes de Centroamérica. Hasta luego.